La importancia de la historia. ¿Por qué es importante estudiar la historia? Yo les voy a dar algunas razones de tipo, bueno, como parte del contenido, pero también les quiero platicar en qué me ha ayudado a mí la historia. Yo como estudiante quizá minusvaloré lo que era la historia en el tiempo de mi juventud, en la época donde era un imberbe que no tenía la madurez necesaria para juzgar bien lo que estaba viendo, aprendiendo, como nos pasa muy a menudo por la adolescencia. Pero conforme pasó el tiempo, ¿verdad? Y fui madurando y fui volviendo a adentrarme en el mundo de la historia, pues me di cuenta que la historia es riquísima, valiosísima, al grado que hoy en día, pues, aunque no soy historiador de carrera, pero sí manejo bastante historia, lo mínimo por lo menos para poder, bueno, además de ejercer mi deber como docente, poder por lo menos que me sirva como aprendizaje para la vida cotidiana. ¿Qué me ha enseñado a mí la historia? Lo que la historia me ha enseñado, primero es a comprender la humanidad, a entender cómo es que nos cuesta como humanidad ponernos de acuerdo en cosas tan simples como la solidaridad, como el progreso, como el desarrollo. Me ha enseñado siempre, por ejemplo, que en la historia siempre va a haber uno que está arriba y otro que está abajo, uno que es explotador y otro que es explotado. Me enseñó la historia también que el ser humano es muy egoísta, que el ser humano es muy autosuficiente y que podemos dejarnos guiar por líderes con un fanatismo, con una ceguera, al grado de producir guerras incluso. Por lo cual la historia para mí es una enseñanza fundamental, vital, que todos los seres humanos deberíamos de conocer en mayor o menor medida, pero que de alguna manera nos puede ayudar a prever posibles repeticiones de los eventos históricos. Por lo cual considero que la historia no debe ser subvalorada. Ahora aprendí la lección y me digo a mí mismo, qué mal que aquel joven que una vez, por ejemplo, asistió a la primera visita a las ruinas de Copán, por ejemplo, con un guía, no puso atención, solo andaba paseando, molestando, como cualquier joven adolescente, que no le pone atención. Después, mi segunda y tercera visita a las ruinas de Copán ya fue más enriquecedor, porque ya me había formado y ya sabía el precio que tenía la historia, por lo cual para mí fue más valioso todavía, ¿verdad? Me sentía yo ese balde de agua fría de recordar a la adolescente que minusvaloró la historia. Yo no quisiera que ustedes pasen por el mismo problema de minusvalorar la historia y dejar de aprender lo que la historia le deja al ser humano para poder cambiar, para poder mejorar y perfeccionar lo que es nuestro presente y además, como digo, prever el porvenir. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales la historia es importante? Número uno, nos ubica en tiempo y en el espacio. Mucha gente no tiene un esquema mental de las épocas. Muy poca gente sabe ubicar personajes en épocas. Hay gente que a veces me ha ubicado a Cristóbal Colón, ¿verdad?, al principio de la Edad Media. O me ubican ¿cómo se llama?, a un filósofo metido en otra época. Gente que no tiene estructura mental. Por lo menos la generalidad, por lo menos las 4 etapas más famosas, antigua, media, moderna y contemporánea, y lo que está antes de la historia, que es la prehistoria. Por lo menos entender esa estructura. Nos ayuda a entender también cuándo inicia y finaliza un sistema político, un sistema religioso, ¿verdad? Los eventos, ¿verdad?, que hay antes, que son causa de otros eventos. Entonces nos ayuda a entender esta dinámica de una historia aparentemente lineal, aunque yo soy de la opinión que la historia para mí es algo cíclico, por lo que, no tanto por los eventos que van a pasar en el tiempo medido en forma lineal, sino que es cíclico por los sistemas, que los sistemas vuelven como que aparecen, crecen, llenan la política de un país, enferman la sociedad, caen y vuelven a nacer en otro tiempo. Es decir, ese ciclo que vemos en la historia, pues me da la convicción que a veces seguimos repitiendo los errores del pasado. Segunda razón, nos ayuda a la comprensión de los orígenes de la cultura humana, a entender esta vida de nuestros antepasados y a valorarlo. Miren, por ejemplo, los griegos cómo han explotado en gran medida el conocimiento hasta mitológico de sus antepasados. Al grado que hoy todo el mundo, nadie que desconoce quién es un Zeus, quién es un Hércules, quién es un Hades. Todo el mundo sabe quiénes son estos dioses en el mundo griego, porque ellos aprovecharon al máximo el conocimiento histórico de su misma cultura, aunque fuera mitológico, lo valoraron, lo exportaron
y volvieron de este conocimiento a un conocimiento más universal, al grado que el mismísimo Imperio Romano va a terminar aprendiendo de la historia griega, aprendiendo el arte, la mitología misma. De hecho, si se fijan en los dioses de Roma, la mayoría de los dioses son idénticos a los dioses romanos. Júpiter es Zeus, Juno es Hera, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Mercurio es Hermes, y así cada uno de los dioses. Es decir, van prácticamente emparejados la mitología griega con la romana. Implica que los romanos aprendieron y valoraron y copiaron, pero le cambiaron los nombres a los dioses que los griegos tenían. Lo van obviamente a romanizar, pero siguen básicamente la misma estructura de pensamiento. Hoy en día, ¿para qué nos podría ayudar un mito? Bueno, por lo menos para el turismo. Siquiera para el turismo nos debería ayudar, para levantar el orgullo patriótico, para levantar obviamente la identidad que nos debe mantener unidos. Porque si se pierde la cohesión de un país, si se pierde la unidad de un país y la identidad de un país, se acaba el plan de nación. Muere. Vean, por ejemplo, otros gobiernos como Estados Unidos, cómo aman su patriotismo, cómo aman su pasado, cómo exaltan a sus líderes. ¿A qué grado, verdad? Que hasta su constitución la tienen bien protegida. Y en nuestro país más bien la hemos violado 1000 veces. ¿Verdad? Tenemos como 9 constituciones, según recuerdo, ¿verdad? Desde 1825 hasta la última de 1922 y todos los trastoques que la han estado haciendo para hasta la 16 para ir acomodando a cada gobierno. ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché lo último que dijeron. ¿Cómo lo han ido acomodando a la corrupción de los gobiernos? 16 no ha habido. Ok. Gracias por el dato. Increíble cómo hemos ido cambiando, ¿verdad? A veces para bien, a veces para mal. Porque sí hay cosas de la Constitución que fueron para bien, que fueron beneficiando a la mayoría. Pero seguimos pensando en que el principio de lo que originaría el sentido de patria se está perdiendo en gran medida. La identidad se está perdiendo. Nos permite visualizar la evolución del hombre y su sociedad. Es cierto que podemos cronometrizar a través de, presentar en forma de cronograma en línea de tiempo todos los eventos. Pero otra cosa también es hablar de la comparación que hay de evento a evento, de cultura a cultura, de vestimenta a vestimenta, de virtudes a virtudes, ¿verdad? De tradiciones a tradiciones. Eso es lo que nos ayuda también a poder visualizar esta evolución y ver cuándo en la humanidad iba en declive, cuándo iba, ¿verdad?, increciendo para ir progresando, ¿verdad? Nos ayuda a esto también. Por eso es importante. 4. Nos garantiza cierta objetividad en el análisis. Una vez que hemos entendido la consecución de eventos, ¿verdad?, y hemos entendido los personajes, cuáles fueron sus motus, sus motivos para realmente poder generar los cambios históricos, entonces podemos perfectamente empezar a entender no solamente causas, sino también las consecuencias. Y nos van a ayudar estas causas y consecuencias en el futuro y presente a poder ir olfateando qué va a pasar. Por ejemplo, una vez que trastocaron nuevamente la Constitución, ¿qué es lo que andábamos oliendo los filósofos, sociólogos e historiadores acerca de Honduras? Bueno, que se venía el camino quizás de una nueva dictadura. Y no estamos todavía seguros si se va a acabar. Porque si lo hicieron una vez, lo pueden volver a hacer. Y como tienen las Fuerzas Armadas de su lado, van a poder seguir haciendo y repitiendo un evento histórico que ya lo había vivido Honduras, que fue la dictadura de Tiburcio Carías Andino. Es decir, podemos volver a llegar a repetir la misma historia otra vez. Sobre todo porque hay que recordar que la esposa de don Juan Orlando Hernández es nieta del hermano de Carías. Así que es de la misma familia del antiguo dictador. Así que familiarmente ya están acostumbrados a esa idea de que es fácil volver a hacerse del poder, no una, ni dos, ni tres, sino hasta 4 veces, como lo hizo Carías, que se quedó 4 periodos presidenciales en el poder. No cabe la menor duda que puede llegar a haber un intento de perpetuar otra vez al señor presidente actual en el poder. Y estaríamos obviamente entrando ya directamente en una dictadura. O pasaría lo que pasó con Tiburcio Carías Andino cuando eligen a Juan Manuel Gálvez, que como ya Tiburcio Carías Andino no podía seguir porque Estados Unidos lo presionó a dejar el poder, pues va a dejar un candidato adecuado a su misma política y que va a estar dirigiendo como si fuera titiritero, ¿verdad?, para manejar la misma dinámica que ya traía, que va a ser su gran amigazo Juan Manuel Gálvez, el que va a quedar después como presidente. Como ella no pudo quedar, puso a alguien de confianza, a quien había sido prácticamente su ministro.
Nos sirve como base para la reflexión ética de la vida, decíamos. En este caso, pues vamos a ver algunos de estos personajes, conocidos como los próceres. Me interesa ver sobre todo, bueno, qué hicieron, pero también el legado cultural que nos dejan. Por lo menos nos vamos a detener, como dije, más en Valle y en Morazán, que son los que fueron un poquito también más ricos en historia de lo que realmente legan a la historia hondureña. Pero vamos a hablar también de los demás. Vamos a ver, por ejemplo, las pruebas históricas del Empira, de por qué sí existió, porque hay gente que cree que el Empira no ha existido, que es un mito. Vamos a hablar también de Cristóbal Colón, que aunque no es un prócer, ¿verdad?, pero sí es un personaje histórico importante. Bueno, deberíamos de tenerlo como prócer porque en todo caso fue el que origina el descubrimiento de América. Pero igual, como hoy en día se pone en tela de juicio lo que realmente él hizo, ¿verdad?, y están destruyendo las estatuas de él por el desconocimiento histórico que tienen acerca de él y ciertas conjeturas que se elaboran de manera anacrónica, pues terminan destruyendo y sacando las estatuas de los museos como están pasando en Estados Unidos, por un desconocimiento total acerca de la vida de Colón. Y solo siguiendo pues la bulla de la gente, que botemos la estatua. La gente quiere, no sé, yo creo que la gente quiere quedar inmortalizada o en videos o en fotos destruyendo cosas, como para pasar a la historia quizás, no sé, es un afán que anda persiguiendo a la gente de hacer relajo como para que lo fotografíen y quizás hacerse famoso. Creo que por ahí va el asunto. No solamente es un tema de carácter histórico, porque si conocieran la historia no andarían haciendo semejantes tonterías, pero lo hacen por el mismo desconocimiento y porque van dirigidos por una élite, un grupo de personas que los dirigen hacia este comportamiento irracional. Pero bueno, vamos a ver algunos personajes también más adelante. 6. Nos permite valorar los sucesos para perfeccionarlos y aprender de las lecciones vividas. Y pongo como ejemplo pues a Morazán. Esta imagen representa el fusilamiento de Francisco Morazán en la plaza suroeste de San José, Costa Rica, cuando lo van a fusilar a él, junto con Villaseñor, que está sentado en la silla. Él está de pie, ¿verdad?, y está con la levita, con ese como saco que utilizaban, abierta, sacando el pecho prácticamente, y dando la orden militar a los soldados para que le dispare. Él, que había tomado a estos soldados para supuestamente irse a proteger una zona, él va a ser prácticamente condenado a muerte sin darle un juicio justo. Que si hubiera habido un juicio justo, quizá Morazán no hubiera muerto y habría durado un poco más la federación y quizás seríamos otro nivel de patria. Pero desgraciadamente murió, y como él mismo lo va a decir en su testamento, ¿verdad?, dice, él declara de que con su muerte también muere la Federación Centroamericana. Es decir, que él estaba seguro de que este ideal unionista de mantener unida Centroamérica solamente existía en él. Y de hecho, tal cual, apenas lo matan, la federación cae, ¿verdad? Es decir, que Morazán era el verdadero paraíso centroamericano que va a generar esto. Entonces la historia nos enseña a que no se puede correr, por ejemplo, en tiempo de guerra con los juicios, porque podemos matar gente que puede ser inocente o gente que no merecía semejante castigo, ¿verdad? Y en este caso, pues se ve que a él lo traicionaron incluso. Él lo declara, él en su testamento dice que un comisionado de Spinac, de apellido Spinac, de Cartago, lo traiciona porque le había prometido ayudarle y lo dejó solo, ¿verdad? Por lo cual no le dan juicio, en 3 horas le dicen que va a morir, que haga su testamento, y en pocas 3 horas escribe un testamento que ha legado pues a toda la historia hondureña. Bueno, la historia centroamericana en realidad, porque él es un hombre centroamericano. No hay que ver a Morazán solamente como un hombre hondureño, sino como un hombre centroamericano, igual que Valle. Valle es más guatemalteco que hondureño, en comparación al tiempo que vivieron y donde más elaboraron pues su trabajo como líderes, como políticos. En Honduras va a ser nombrado jefe de Honduras, pero va a morir antes de poder llegar a la jefatura de Honduras. Valle no va a poder terminar gobernando Honduras, aunque fue electo. Bien, 7. Nos brinda identidad personal y social. Si no, como digo, si perdemos el sentido de identidad, perdemos el sentido de patria, nación y todos estos valores que nos ayudan a unirnos, porque es necesario tener esa actitud de sentirse perteneciente a. Pero hoy en día más bien la gente se va del país, huye del país, ¿verdad? Ya no quiere estar en Honduras, no quiere luchar por su país. Prefiere mejor irse a buscar oportunidades afuera en vez de luchar por hacer o el levantamiento social requerido para exigir de los derechos y procurar un nuevo pacto, si es posible, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente se desentusiasma y se va.
incluso gente valiosa, gente que está bien preparada en ciencias, migra, se va a otros lugares a trabajar, no quiere quedarse trabajando en Honduras, ¿verdad? Porque aquí además, mal pagados, no van a progresar en su ciencia, y con la corrupción que existe, pues la gente más idónea no llega a los cargos de verdad de públicos, por lo cual nunca va a progresar. Nunca va a progresar porque se queda prácticamente encasillado a ver que solo la gente más incompetente por favores políticos llega a los cargos, cuando hay gente muy valiosa. Tenemos doctores, ingenieros, abogados trabajando en el extranjero porque no encontraban oportunidades buenas acá en Honduras. Lamentable que a veces los mejores hijos de esta patria se vayan, porque realmente, en principio, ya perdieron el amor por este país lleno de corrupción, y segundo, pues también en los mismos ciudadanos que vivimos acá, nos hemos vuelto cómplices de este sistema lleno de corrupción. Entonces tenemos que aprender a cambiar esto. 8. Nos sirve como punto de partida para el futuro. Y aquí cito una frase de mi maestro de historia, del libro este que ya les mencioné, que dice que la historia es el aprendizaje del pasado para comprender nuestro presente y perfeccionar el futuro. Es una frase que siempre nos repetía en la clase. No la van a encontrar en el libro. Esa frase él la decía en clase. Nos repitió hasta el cansancio, ¿verdad? Yo no sé si será que esa frase la tendrá él como un cliché en su vocabulario, pero sí la repetía muchas veces. Y se nos grabó, a todos se nos grabó la frase, y nos gustaba esa definición, ¿verdad? De poder ver la historia como una herramienta para el presente y futuro. No es una herramienta para solamente guardar en la cabeza. La gente cree que la historia es para poder tener todo un conocimiento como que fuéramos bóveda. No se trata de saturar el intelecto de conocimientos. Se trata de utilizar esos conocimientos para tomar decisiones, que es diferente. ¿Verdad? Por así decirlo, la historia presta el mismo servicio que presta un balance general en una empresa. Sirve para tomar decisiones, específicamente para eso.